Había sido un día extenuante para Fernando. Desde temprano, la oficina lo había absorbido con reuniones, pendientes interminables y un sinfín de documentos que parecían multiplicarse cada vez que él intentaba reducirlos. Era el tipo de jornada que dejaba el cuerpo y la mente exhaustos, sin ganas de más. Sin embargo, esa tarde decidió algo poco común: regresar a casa más temprano. Sentía que necesitaba un descanso, algo de tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad y de las responsabilidades. Mientras manejaba de regreso, las calles de la Ciudad de México estaban especialmente tranquilas, como si también le estuvieran dando una tregua, permitiéndole llegar sin prisas. El sol comenzaba a ocultarse, bañando los edificios en tonos cálidos, y Fernando se sintió momentáneamente en paz. No tenía idea de que esa calma era solo el preludio de algo mucho más intenso, algo que lo aguardaba detrás de la puerta de su hogar. Al llegar, estacionó su coche en el lugar habitual y subió las escaleras con pasos pesados. Su mente ya estaba en modo de descanso. Planeaba simplemente tirarse en el sofá y quizás ponerse al día con algún programa de televisión. Pero al girar la llave en la cerradura, una extraña sensación de inquietud lo invadió. Un silencio inusual, profundo, parecía llenar cada rincón de su departamento. No le dio mucha importancia al principio. Pensó que solo era producto del cansancio. Empujó la puerta y al entrar notó una presencia, una energía que lo detuvo en seco. Ahí, de pie en medio de la sala, estaba una figura que no había visto en años. Era Alma, una mujer que había significado tanto para él en el pasado y que por razones dolorosas había quedado atrás en su vida. Su presencia era tan inesperada, tan irreal, que Fernando sintió como si el tiempo se detuviera por completo. En ese instante sus ojos se encontraron, y la mezcla de emociones que lo golpeó fue como un torrente imposible de controlar. Shock, nostalgia, enojo, todo al mismo tiempo. Alma lo miraba en silencio, sus ojos reflejando una tristeza profunda que Fernando no podía comprender de inmediato. Había tantas preguntas, tantos años de silencio entre ellos, que ambos parecían estar atrapados en un mar de emociones sin palabras. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué había decidido aparecer justo en ese momento, cuando él pensaba que su vida finalmente había encontrado algo de estabilidad? Fernando sentía que su mundo tambaleaba, como si estuviera a punto de desmoronarse sin previo aviso. Respiró profundamente, intentando controlar el temblor en sus manos, mientras su mente luchaba por encontrar alguna explicación lógica. No había un solo sonido en el departamento, solo el latido acelerado de su propio corazón. Sabía que este encuentro no era casual, que Alma tenía un motivo, una razón para regresar a su vida justo en ese instante. Y aunque una parte de él deseaba huir, otra parte, quizás la más profunda, ansiaba respuestas, anhelaba entender qué significaba realmente este reencuentro. Este es solo el comienzo de una historia llena de secretos, revelaciones y decisiones que marcarán para siempre la vida de Fernando. Si quieres descubrir qué misterio esconde Alma y cómo este reencuentro cambiará su destino, suscríbete al canal y acompáñanos en esta emocionante travesía. Cada capítulo estará lleno de emociones y sorpresas que no querrás perderte. No te pierdas lo que viene. Fernando seguía inmóvil, sin poder apartar la mirada de Alma. Era como si estuviera viendo un fantasma, una aparición del pasado que regresaba para sacudir su vida en el momento menos esperado. Sus pensamientos se arremolinaban sin control, buscando un sentido a la situación. Recordaba sus años juntos, los momentos felices y los instantes de dolor que inevitablemente los habían llevado a separarse. Había intentado con el tiempo enterrar esos recuerdos, construir una vida lejos de ella, lejos del dolor que su ausencia le había causado. Y sin embargo, ahí estaba, de pie frente a él. Alma, por su parte, mantenía una postura serena.
aunque en sus ojos había una mezcla de tristeza y determinación. Parecía más madura, como si el tiempo la hubiera cambiado de maneras que Fernando no alcanzaba a comprender. Su cabello, ahora más largo, caía sobre sus hombros y llevaba un abrigo oscuro que resaltaba sus facciones, aquellas que alguna vez él conoció tan bien. Era evidente que también estaba nerviosa, pues sus manos temblaban ligeramente, aunque trataba de ocultarlo. Después de un momento que pareció eterno, Fernando rompió el silencio. Su voz salió más áspera de lo que hubiera deseado, reflejando la confusión y el resentimiento que aún llevaba dentro. ¿Qué haces aquí, Alma? ¿Por qué apareces ahora, después de tantos años? Alma bajó la mirada un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme, llena de una emoción contenida que resultaba imposible de ignorar. Fernando, sé que no es fácil verme aquí, tampoco es fácil para mí estar frente a ti, pero tenía que hacerlo. He vivido estos años con algo que necesito decirte, algo que no puede esperar más. Fernando sintió un nudo en la garganta. Sabía que, cualesquiera que fueran esas palabras, traerían de vuelta viejas heridas. Sin embargo, una parte de él, aquella que no podía callar, quería escucharla. La pregunta rondaba su mente. ¿Qué podía ser tan importante como para que Alma rompiera el silencio que los había separado por tanto tiempo? Alma dio un paso hacia él, con sus ojos fijos en los de Fernando, llenos de una mezcla de arrepentimiento y necesidad. Parecía que por fin estaba lista para revelar aquello que tanto había callado. Fernando, hay algo que debiste saber hace mucho tiempo, algo que quizás cambie todo lo que creías sobre nuestra historia. Las palabras de Alma cayeron como un golpe, llenando la sala con una tensión densa. Fernando intentaba procesar lo que escuchaba, pero su mente estaba llena de preguntas sin respuestas. Ese secreto, aquel que Alma había guardado todos esos años, estaba a punto de salir a la luz, y él no estaba seguro de estar preparado para enfrentarlo. Fernando sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras las palabras de Alma se asentaban en su mente. Había algo en su tono, en su expresión, que hacía imposible ignorar la magnitud de lo que estaba a punto de decirle. Sin embargo, antes de que pudiera procesar más, su memoria comenzó a arrastrarlo a un tiempo que había intentado olvidar. Un pasado donde Alma y él compartían algo mucho más profundo que una simple relación. Recordaba la primera vez que la había visto en un café en Coyoacán, donde su risa resonaba entre las paredes decoradas con colores vivos y artesanías. Ella había capturado su atención al instante, con esa mezcla de alegría despreocupada y misterio. Desde ese momento, sus vidas se entrelazaron en una serie de días felices y noches interminables, donde soñaban con un futuro juntos, convencidos de que nada podría separarlos. Pero no todo había sido fácil. Sus diferencias comenzaron a surgir con el tiempo. Fernando era pragmático, siempre calculador y enfocado en sus metas, mientras que Alma vivía el presente con intensidad, dejándose llevar por las emociones. Aquellos contrastes que al principio parecían complementarse se volvieron poco a poco en un abismo que los separaba. Discutían, reconciliaban y volvían a caer en el mismo ciclo, hasta que un día, sin mayor explicación, Alma desapareció de su vida, dejándolo solo con recuerdos y preguntas sin respuestas. El dolor de esa separación lo había marcado profundamente. Intentó seguir adelante, encontrar consuelo en la rutina, en el trabajo, pero siempre había una sombra en el fondo de su mente, una ausencia que ninguna otra relación había podido llenar. Y ahora, después de tantos años, ella estaba allí, trayendo de vuelta no solo los recuerdos, sino también el peso de los sentimientos que Fernando pensaba haber superado. Alma lo miraba, consciente del torbellino de emociones que despertaba en él. En sus ojos había algo que nunca había visto antes, una mezcla de culpa y arrepentimiento que lo desconcertaba.
Sabía que le debía una explicación, que debía revelarle aquello que durante años había guardado en silencio, pero también temía el impacto que su confesión podría causar. Fernando intentaba mantener la calma, controlar el mar de sentimientos que lo invadía, pero era imposible. La presencia de Alma era como una herida abierta que no había sanado por completo. Cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo reavivaba el amor y el resentimiento, el deseo de respuestas y el miedo a enfrentarlas. Finalmente, Alma respiró profundamente y con un temblor en su voz comenzó a hablar, revelando los primeros indicios de un secreto que en su momento cambió el curso de sus vidas. Fernando la escuchaba en silencio, consciente de que su vida estaba a punto de dar un giro que quizás nunca hubiera imaginado. Dry, parte 4. Confrontación de emociones. La sala estaba envuelta en un silencio denso mientras Alma terminaba de exponer las primeras palabras de su confesión. Fernando la escuchaba, sin atreverse a interrumpirla, sintiendo cómo cada frase que ella pronunciaba penetraba en su corazón. Su mente intentaba digerir la información, pero las emociones brotaban sin control. El enojo, la nostalgia, la tristeza y sobre todo, la incertidumbre sobre lo que realmente significaba este reencuentro. El rostro de Alma reflejaba una mezcla de dolor y determinación. Sus ojos oscuros, llenos de arrepentimiento, evitaban la mirada de Fernando, como si temiera la reacción que podría desencadenar con sus palabras. Ella sabía que no tenía derecho a exigirle nada, que su ausencia había dejado una herida profunda, pero también comprendía que este era el único momento para enmendar su error, aunque eso significara abrir viejas cicatrices. Fernando, por su parte, sentía que su interior era un torbellino. Recordaba los días después de que Alma se marchó, el vacío que dejó en su vida, los intentos de entender su partida sin explicación. Ahora ella estaba ahí, hablando de razones que él jamás había imaginado, pero también despertando preguntas aún más profundas. En su corazón, una parte de él deseaba poder gritarle, reclamarle por todos esos años de silencio, mientras que otra, muy en el fondo, quería abrazarla y no dejarla ir nunca más. Después de unos segundos que parecieron eternos, Fernando se armó de valor para romper el silencio. Su voz salió temblorosa, llena de una vulnerabilidad que él mismo no podía controlar. ¿Por qué, Alma? ¿Por qué ahora? ¿Por qué volviste después de todo este tiempo cuando yo pensaba que finalmente había logrado dejarte en el pasado? Alma levantó la mirada, enfrentando los ojos de Fernando con una expresión de tristeza profunda. Sabía que no tenía respuestas fáciles, y menos aún justificaciones que pudieran aliviar el dolor que él sentía. Con voz pausada, trató de explicarse, eligiendo cuidadosamente cada palabra para no despertar más resentimientos en él. Fernando, nunca imaginé que algún día tendría el valor para regresar, para enfrentar lo que dejé atrás. Pero hay algo que he guardado durante todos estos años, algo que tú mereces saber y que tal vez te ayude a comprender por qué tomé aquella decisión. No quiero pedirte que me perdones, solo quiero que entiendas lo que fue mi vida después de que nos separamos. La sinceridad en las palabras de Alma tocó algo dentro de Fernando, como si por primera vez pudiera ver la verdadera Alma detrás de la coraza que siempre había mantenido. Sus ojos seguían reflejando ese brillo de culpa, de arrepentimiento, que poco a poco iba desarmando sus defensas. En silencio, él le hizo un gesto para que continuara, aunque una parte de él temía lo que estaba a punto de escuchar. Alma respiró hondo y mientras tomaba fuerzas, comenzó a hablar de una manera que nunca antes lo había hecho, dejando salir aquellas palabras que durante años se habían mantenido como un secreto oscuro entre sus pensamientos. La intensidad de la verdad que estaba a punto de revelar flotaba en el aire, y Fernando sabía que a partir de ese momento su vida ya no sería la misma. Alma cerró los ojos por un momento,
como si buscara dentro de sí la fuerza para enfrentar la verdad que estaba a punto de soltar. Sabía que no había vuelta atrás, que lo que estaba a punto de confesar marcaría un antes y un después en su historia con Fernando. Con un suspiro tembloroso comenzó a hablar, su voz cargada de una mezcla de dolor y alivio. Fernando, hay algo que jamás te dije. En el tiempo en que estábamos juntos, cuando nuestro amor era lo único que importaba en mi vida, sucedió algo que cambió todo. Yo estaba embarazada. El tiempo pareció detenerse mientras Fernando absorbía aquellas palabras. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero el impacto de la revelación era tan grande que se sentía incapaz de responder. ¿Embarazada? La palabra resonaba en su mente, trayendo consigo una mezcla de emociones que lo desbordaban. El aire parecía volverse pesado, difícil de respirar. Alma continuó, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de enfrentar la mirada de Fernando. Nunca te lo dije porque tenía miedo, porque en ese momento sentí que no podía cargar con esa responsabilidad y pensé que desaparecer era lo mejor. Tomé la decisión equivocada, Fernando, y me arrepentí todos los días desde entonces. Fernando, todavía en estado de shock, dio un paso hacia atrás, como si la distancia física pudiera ayudarlo a lidiar con la tormenta de emociones que lo embargaba. En su pecho, el dolor y la incredulidad se mezclaban, creando una sensación que lo desgarraba por dentro. Todo lo que alguna vez había creído sobre su relación, sobre el final abrupto que Alma le dio, ahora tomaba un giro inesperado. ¿Dónde está el niño? Su voz apenas era un susurro, cargado de una ansiedad que nunca antes había experimentado. El miedo y la esperanza se debatían en su interior, temiendo la respuesta y al mismo tiempo necesitándola. Alma levantó la cabeza y por primera vez sus miradas se encontraron de nuevo. En sus ojos se veía una tristeza infinita, la huella de años de arrepentimiento y culpa. Con voz quebrada respondió: Él no sobrevivió, Fernando. Fue un embarazo complicado y a pesar de todo lo que hice después de tomar aquella decisión, lo perdí. Durante años llevé sola esa carga, el dolor de haber tomado una decisión que me llevó a perderlo todo, incluso a ti. Las palabras de Alma cayeron como un golpe final, dejando a Fernando sin fuerzas, derrotado por la magnitud de lo que había escuchado. Sentía que cada uno de sus sueños, cada una de las esperanzas que alguna vez tuvo, se había desvanecido en un instante. La imagen de un futuro que nunca existió, de un hijo que jamás conoció, se dibujaba en su mente como un recuerdo borroso de algo que pudo ser. Alma, incapaz de soportar el peso de su propia confesión, comenzó a llorar en silencio. Fernando la observaba, sintiendo una mezcla de compasión y resentimiento, sin saber si podía perdonarla, sin saber si alguna vez lograría sanar de aquella revelación. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual, que la historia de ambos había cambiado para siempre. Fernando permanecía inmóvil, tratando de asimilar la profundidad de lo que acababa de escuchar. Una mezcla de dolor y resentimiento crecía en su pecho, llenando cada rincón de su ser. Había soñado con tener una familia, una vida junto a Alma, y ahora, de un momento a otro, todo ese futuro que alguna vez imaginó se le revelaba como un espejismo roto. Su mente intentaba entender, pero su corazón, herido y confuso, solo podía sentir un vacío imposible de llenar. Alma, sin dejar de llorar, apenas podía mantenerse en pie. Sabía que lo que acababa de confesarle a Fernando era imperdonable, que había ocultado algo demasiado importante y que las heridas que su silencio había provocado eran profundas. Pero también comprendía que, al final, enfrentarlo era su única oportunidad de redención. Había decidido cargar sola con la culpa, pensando que era lo mejor, pero al ver la expresión devastada de Fernando, entendía el peso de sus decisiones, el daño irreparable que había causado. Fernando,
todavía en estado de shock, comenzó a caminar lentamente por la sala, como si buscara algo que le ayudara a liberar la tensión acumulada. Su respiración era irregular y cada paso parecía llevarlo más cerca de una decisión. Sabía que podía alejarse, cerrar la puerta y dejar a Alma atrás, olvidarla de una vez por todas. Sin embargo, algo en su interior le impedía dar ese paso. Quizás era el amor que una vez sintió por ella, o tal vez era el recuerdo de un hijo que nunca conoció, pero el dilema de perdonar o no a Alma lo atormentaba. El silencio se hizo eterno, hasta que Fernando, con la voz temblorosa y llena de amargura, finalmente rompió su mutismo. No sé si puedo perdonarte, Alma. No sé si alguna vez podré olvidar lo que me ocultaste, el dolor que me hiciste sentir, pero tampoco sé si puedo simplemente dejarte ir otra vez. Alma asintió en silencio, aceptando cada palabra como un recordatorio de su error. Sabía que pedir perdón era un acto insuficiente, que la verdad no podía borrar el pasado. Sin embargo, había algo en los ojos de Fernando, una pequeña chispa de esperanza que le decía que quizás, después de todo, existía una mínima posibilidad de sanar juntos, de construir algo nuevo sobre las ruinas de su historia. Ambos permanecieron en silencio, cada uno sumergido en sus pensamientos. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, ofreciéndoles un instante para tomar una decisión, para resolver si era posible perdonar y empezar de nuevo, o si el peso de sus heridas sería demasiado para soportarlo. Finalmente, Fernando suspiró y en un acto de vulnerabilidad se acercó a Alma. No dijo nada, solo se sentó a su lado, permitiendo que su presencia hablara por él. Alma entendió el gesto y sin decir una palabra, dejó que sus lágrimas fluyeran, sintiendo por primera vez en años que tal vez, en medio del dolor, aún había un hilo de esperanza. En los días que siguieron, la vida de Fernando y Alma se llenó de silencios compartidos y emociones contenidas. Ambos estaban conscientes de que no podían simplemente regresar al pasado, que las heridas y los secretos que los habían separado no desaparecerían de la noche a la mañana. Sin embargo, había algo en la mirada de ambos que les decía que tal vez el tiempo podría ayudar a sanar. Fernando intentaba retomar su rutina, pero nada era igual. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Alma, a la imagen de un hijo que nunca conoció y a la profunda tristeza que percibía en sus ojos cada vez que la veía. Sabía que tenía que decidir si estaba dispuesto a perdonar, pero también entendía que esa decisión no podía tomarse a la ligera. Necesitaba tiempo, un espacio para digerir el dolor y ver si podía imaginar un futuro donde Alma y él pudieran construir algo nuevo. Por su parte, Alma hacía todo lo posible por mostrarle a Fernando que estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias de su silencio. Su presencia era constante pero discreta. No quería presionarlo ni forzarlo a tomar una decisión apresurada. Cada vez que lo veía, su corazón se llenaba de arrepentimiento, pero también de una tenue esperanza. Sabía que, aunque no podía borrar el pasado, sí podía demostrarle que había cambiado, que estaba dispuesta a ser honesta y construir algo real junto a él. Las conversaciones entre ellos eran breves, a veces triviales, como si ambos temieran tocar el tema que realmente importaba. Sin embargo, en cada mirada, en cada gesto, había un entendimiento silencioso, una promesa no dicha de que, pase lo que pase, ambos estaban comprometidos a enfrentar juntos el peso de su historia compartida. Un día, Fernando decidió invitar a Alma a caminar por el parque donde solían pasear cuando estaban juntos. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, como una señal de que tal vez estaba dispuesto a dar el primer paso hacia el perdón. Mientras caminaban entre los árboles, rodeados por el suave murmullo de las hojas, ambos se sintieron envueltos en una paz inesperada, como si el dolor de los últimos días comenzara a disiparse poco a poco.
Alma, agradecida por aquella oportunidad, tomó la mano de Fernando y la apretó suavemente. No dijo nada, pero en ese contacto había una sinceridad y una entrega que él no podía ignorar. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero en ese instante, bajo la sombra de los árboles y el calor de sus manos unidas, comprendieron que estaban dispuestos a intentarlo, a ver si el tiempo realmente podía sanar las heridas que los habían separado. El parque se había convertido en su refugio. Alma y Fernando comenzaban a encontrarse allí con frecuencia, compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. En esos paseos, bajo el cielo despejado y rodeados de la calma del entorno, la tensión parecía desvanecerse poco a poco, como si la naturaleza misma absorbiera la carga emocional que los había acompañado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse y los últimos rayos iluminaban sus rostros, Alma sintió que había llegado el momento de hablar. Aunque Fernando le había permitido regresar a su vida, ella sabía que la herida que había dejado no sanaría del todo si no le contaba la verdad completa. Con el corazón acelerado, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Fernando, necesito que sepas toda la historia, que entiendas por qué tomé la decisión de alejarme. Sé que te he lastimado, pero quiero que escuches esto antes de que tomes una decisión sobre nosotros. Fernando asintió en silencio, dispuesto a escucharla. Sentía que, aunque el dolor seguía latente, había llegado el momento de enfrentar la verdad. La miró con intensidad, preparado para escuchar lo que ella tenía que decir, sin interrupciones, sin juzgarla, hasta comprender la profundidad de sus palabras. Alma, con la voz temblorosa pero determinada, comenzó a contarle sobre aquellos días oscuros que había vivido tras su separación. Le confesó que, después de descubrir que estaba embarazada, fue invadida por el miedo y la desesperación. Sin apoyo familiar y con una carga emocional que la sobrepasaba, decidió huir, creyendo que era lo mejor para ambos. Pensó que así evitaría una vida de sufrimiento para el niño, creyendo erróneamente que escapar era la única salida. Con cada palabra, Fernando sentía una mezcla de empatía y tristeza. Ahora entendía que el dolor de Alma no había sido menor al suyo, que ambos habían cargado con la culpa y el arrepentimiento de una decisión que los había marcado profundamente. Él escuchaba atentamente, sin juzgar, solo permitiéndole a Alma sacar todo aquello que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente, Alma, con lágrimas en los ojos, terminó su relato. Se sentía vulnerable, desnuda emocionalmente ante él, sin nada más que ocultar. No esperaba que la perdonara de inmediato, pero deseaba que pudiera entender, aunque fuera un poco, el peso que había cargado sola. Fernando, en un gesto inesperado, tomó la mano de Alma y la apretó suavemente. No necesitaba decir mucho. En ese simple acto estaba su respuesta. A pesar de todo el dolor, el resentimiento y las heridas, sentía que algo dentro de él se había liberado. Podía ver la sinceridad en los ojos de Alma, y aunque no sabía si el perdón sería inmediato, estaba dispuesto a intentarlo, a reconstruir algo nuevo sobre los cimientos de su pasado. Ambos permanecieron en silencio, abrazados en medio del parque, dejando que la paz de ese momento llenara sus corazones. Sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero por primera vez en años se sentían ligeros, libres de la carga del pasado y listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. Los días pasaron y con ellos el dolor y la desconfianza fueron dando paso a un nuevo sentimiento, uno que Fernando y Alma no esperaban volver a experimentar. La posibilidad de redescubrir el amor que alguna vez los unió. Las heridas aún eran visibles, pero había una voluntad compartida de sanar, de reconstruir la conexión que ambos creían perdida para siempre. Cada encuentro era una oportunidad de acercarse un poco más, de reavivar las sonrisas
y los pequeños gestos que habían quedado sepultados bajo años de dolor. Fernando se dio cuenta de que su resentimiento se iba disolviendo lentamente, permitiéndole ver a Alma con otros ojos, aquellos que una vez vieron en ella a la mujer que lo inspiraba a ser mejor. Comenzaron a compartir momentos sencillos, como caminar juntos por el mercado los domingos o visitar los cafés donde solían pasar horas conversando. Estos espacios les brindaban una intimidad renovada, una oportunidad de reconectar sin las barreras que el tiempo había impuesto. Alma, por su parte, se esforzaba cada día por demostrar que estaba allí para él sin reservas ni secretos. Su presencia era constante, pero nunca invasiva, como si entendiera que este nuevo comienzo requería de paciencia y cuidado. Le sorprendía descubrir que, a pesar de todo el dolor, aún albergaba en su corazón un profundo amor por Fernando, uno que había sobrevivido a la separación y los años en silencio. Cada gesto, cada sonrisa de él la llenaba de una esperanza que creía perdida, un sentimiento de pertenencia que le devolvía la ilusión. Una tarde, mientras caminaban por el barrio donde vivieron sus primeros años juntos, Fernando se detuvo frente a una pequeña tienda de música. Recordó cómo solían pasar ahí, buscando discos y compartiendo sus gustos musicales, conectándose a través de las canciones que hablaban de amor, de sueños, de promesas. Sin pensarlo dos veces, lo llevó adentro, guiando a Alma entre los pasillos hasta encontrar aquel álbum que marcó uno de sus primeros recuerdos juntos. Con una sonrisa cómplice, Fernando tomó el disco y se lo entregó a Alma. Ella, sorprendida y conmovida, entendió el significado detrás de aquel gesto. Aquel disco no era solo un recuerdo, era un símbolo de lo que habían sido y de lo que, tal vez, podrían volver a ser. Con los ojos llenos de emoción tomó la mano de Fernando y sin decir nada, ambos sintieron que el amor, aquel amor que había quedado atrapado en el pasado, estaba volviendo a nacer en sus corazones. Se quedaron ahí, en silencio, como dos jóvenes enamorados que redescubren la magia de una relación que alguna vez creyeron perdida. El tiempo parecía detenerse, y en ese instante, Fernando y Alma comprendieron que el amor, aunque golpeado y marcado por el dolor, aún podía renacer, trayendo consigo una promesa de esperanza y un futuro por construir. Con el paso de los días, Fernando y Alma empezaron a construir una rutina que, aunque frágil, se sentía genuina. Los recuerdos dolorosos ya no eran barreras, sino puentes que los ayudaban a entenderse mejor y a valorar cada instante compartido. Ambos sabían que su historia estaba marcada por cicatrices profundas, pero habían aprendido a verlas como símbolos de su resistencia, de su capacidad para enfrentarse a los errores del pasado y salir adelante. Un sábado por la mañana, Fernando y Alma decidieron hacer una pequeña escapada a Valle de Bravo, un lugar donde la naturaleza y el aire fresco les permitían reflexionar sobre su futuro. Mientras caminaban por el malecón, entrelazando sus manos como lo hacían años atrás, la conversación fluyó de manera sincera y sin miedo. Hablaron de lo que querían, de los sueños que tenían antes de su separación y de cómo esos sueños habían cambiado. Alma, con una sonrisa nostálgica, recordó sus planes de tener una familia, un hogar lleno de risas y amor. Fernando la escuchaba, sintiendo que esa visión, aunque distinta ahora, aún resonaba en su interior. Al llegar a un mirador que ofrecía una vista impresionante del lago, se sentaron juntos, dejando que la tranquilidad del paisaje los envolviera. Alma, en un susurro, le confesó a Fernando que, aunque no sabía si el futuro les regalaría todo aquello que alguna vez soñaron,
Estaba dispuesta a vivir cada día como una oportunidad para redescubrirse, para valorar cada instante sin dar nada por sentado. Fernando, tocado por sus palabras, le aseguró que, aunque el camino fuera incierto, él también estaba dispuesto a construir un presente lleno de amor y paciencia, sin expectativas desmedidas, solo con el deseo sincero de ser felices juntos. El viaje a Valle de Bravo se convirtió en un símbolo para ambos, una promesa silenciosa de que, a pesar de todo, estaban dispuestos a intentarlo, a enfrentar el futuro con la esperanza de que, aunque no sería perfecto, siempre podrían encontrar consuelo el uno en el otro. Sabían que las dudas no desaparecerían de la noche a la mañana, que el miedo a repetir los errores del pasado siempre estaría presente. Pero ahora tenían algo más fuerte que esas incertidumbres, la certeza de que, después de todo el dolor y la separación, aún se amaban. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Fernando miró a Alma y, sin decir una palabra, la abrazó, sintiendo que, en sus brazos, finalmente había encontrado el hogar que tanto había buscado. Ambos se dejaron llevar por la calidez del momento, sabiendo que, aunque el camino sería incierto, cada paso lo recorrerían juntos, dispuestos a construir una nueva historia.